paredes verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un bar. ¿Tú me reconoces? Pues no. Yo a ti sí te conozco. Sí. Y tú a mí es lógico que no me reconozcas. Uno, porque has estado muy malita, muy grave. Y dos, porque esto del COVID hace que vayamos muy tapados, entonces es complicado porque entre el gorro, la mascarilla, las gafas... Claro, yo lo único que veía eran los ojos. Y realmente el que más estaba conmigo era el enfermero, que era David, que se lo agradezco en el arma el trato, ¿no? Pero fíjate que por ti hemos pasado muchos compañeros. Sí. A lo largo de todos los días que estuviste ingresada, 21 días, Sí. que no son pocos. Que se dice pronto. Que se dice pronto, muchos compañeros, muchísima enfermería a la que tú no conoces, pero que ellos a ti sí te conocen perfectamente, y muchísimos médicos. Esta es una enfermedad, yo la llamo la enfermedad de la soledad. Sí. Pero no solamente la sufrís vosotros, nosotros también la sufrimos. También, sí, nosotros también la sufrimos. Veros solos es muy, muy triste. Yo agradecía cuando pasaban por la ventana. Y todos decían María Rosa, María Rosa. María Rosa, Mar. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Se conocen? Bien. Ella a mí. Yo a ella sí. Nosotros no se nos olvidan los pacientes. Hemos tenido 200. ¿Y no se te olvidan, Mar? No. Hombre, hay pacientes con los que igual has tenido menos trato, pero los pacientes que están durante un largo tiempo, no, eso no se te olvida en la vida. Y los que has luchado mucho y te ha costado mucho sacar adelante, los tienes aquí y vamos. ¿Es el caso de María Rosa? María Rosa es una de las pacientes que nos dio, que no vamos a olvidar, por una cosa una cosa en concreto que pasó con ella, y es... Ella fue muy bien, bastante rápido, muy bien, y ilusionados por eso bien que iban, la estubamos precozmente, pero fracasó. Entonces hubo que reintubarla porque hizo un estridor. Y otra segunda vez. Entonces esas cosas pues no se te olvidan. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta unidad de medicina intensiva, María Rosa? Creo que fueron 21 días, si no me equivoco, ¿no? ¿Hace cuánto de eso? El 20 de marzo ingresé directamente en la UCI. ¿De 2020? Del 2020, sí, del año pasado. ¿Cómo fue aquel ingreso? Ay, para mí fue traumático. Traumático porque yo pensaba realmente que yo no iba a escapar, que me iba a morir. ¿La tensión? ¿La recuerdas? La atención de los... maravillosa, encantadores. Esta gente está hecha de otra pasta. ¿Yo qué voy a decir si me salvaron la vida? Yo estoy aquí gracias a ellos. ¿Habrías elegido otra profesión, Mar? No, ni otra profesión, que lo tengo clarísimo. Yo nací con vocación de médico, ni otra especialidad. No la cambiaría por ninguna. ¿Te por emociona, ninguna. Me emociona. ¿Cuántos años llevas de profesión? 29. 29 desde que pensé la especialidad. 29 años. Casi ¿Y esta nada. es la más dura, la situación más dura que has vivido? Pues esto ha sido muy duro, porque nunca nos habíamos enfrentado a una cosa así, una enfermedad que desconocíamos totalmente. No sabíamos qué iba a pasar, sabíamos que iba a llegar, porque era inevitable, veíamos que en el resto de las UCIs del país iban ingresando los pacientes, y nosotros estuvimos un tiempo ahí manteniéndonos al margen. No empezamos a ingresar hasta el día 10 de marzo. El primer enfermo que ingresamos lo vamos a recordar todos en esta unidad, sin ninguna duda. Recuerdo que una compañera, yo no estaba de guardia, estaba una compañera y me dijo: Mar, acabo de ingresar este enfermo con esta radiografía. Y le dije: eso es un COVID. No habíamos visto ninguno, pero sabíamos que iba a llegar, y ya estábamos en comunicación con otros compañeros de otras UBIs del resto del territorio nacional, que hicimos un grupo, todo el jefe de servicio de las unidades de medicina intensiva, desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva, y nos reuníamos por videoconferencia
al menos una vez a la semana para contarnos nuestras experiencias y para un poco intentar enfrentar entre toda esta situación que no sabíamos cómo iba a ser. Aún con 15 meses que llevamos de ingreso de enfermos y con 200 enfermos que llevamos en la unidad, todavía nos sorprende, nos sorprende. ¿En No qué lo sentido? conocemos. Los pacientes hacen complicaciones y se comportan de una manera que no se comportan otros pacientes. Entonces, nunca sabes qué es lo que va a pasar. La evolución respiratoria es diferente a cualquier otra paciente distresado, con un proceso inflamatorio o infeccioso respiratorio, se comporta de forma diferente. La mecánica respiratoria es diferente, la forma de ventilar a los pacientes es diferente, las complicaciones que hacen son diferentes. Yo realmente en ese momento, entre lo mal que estaba yo sentía muy cerca, lo sentía muy cerca. Echaba mucho de menos el tacto. Yo cuando venían a asearme, yo no podía evitar hacerle yo me acuerdo de hacerle a las chicas en la espalda, intentar hacer un abrazo, ¿no? Pero ellos, dentro de la distancia que teníamos, a mí me llegaban muchísimo. Se convirtieron en mi familia en ese momento. Que los familiares no hayan podido estar acompañándoles les ha sido duro para los pacientes, supongo, pero también para ustedes. Para nosotros durísimo. Es lo peor que tiene. Lo demás, bueno, pues hemos ido enfrentándolo, estudiando, intentando buscar información, estudiando muchísimo. Lo que no hemos podido solucionar es el que la familia no pueda acompañar al paciente. Y eso para nosotros ha sido doloroso. A veces las cosas no iban tan bien como fue con ella y Sí. No podían despedirse de su familiar. La cara de miedo del paciente cuando íbamos a decirle tenemos que ingresarte en la unidad de medicina intensiva y te miraban y te decían pero si yo aguanto, si todavía no estoy tan mal, si todavía puedo respirar. Sí puedes, pero es mejor que tengamos allí por si acaso las cosas no van bien. Y en el momento en que decíamos las cosas no están yendo bien, vete preparándote porque vamos a tener que intubarte, y no poder estar en ese momento con su familia sin saber si cuando se despertaran o si se iban a despertar iban a poder volver a ver a su familia, eso era muy duro, ha sido muy duro. Yo recuerdo muchos casos que no se me olvidarán en la vida, de pacientes que me han dicho, por favor, dile a mi hija que la quiero. Y no ha vuelto nunca más a ver a su madre. Y hace poco, recientemente, hemos tenido también una paciente que ha fallecido y lo último que me dijo antes de intubarla es tengo un hijo de 4 años, no me dejes morir. Eso es duro. Qué duro, sí. Eso es muy duro. Muy duro. Pero bueno, esta es nuestra profesión y aquí estamos para eso. Para intentar acompañar, ya que no tenían otra forma, no podían estar con su familia y nosotros intentar que ellos sintieran que nosotros estábamos con ellos. Tocarlo, Exacto, sí. tocarlo. Eso, en estos pacientes no hemos podido hacerlo. ¿Hay dinero en la sanidad que pueda pagar el esfuerzo que está haciendo el personal? Eso no tiene precio. Ahí no se puede poner ningún tipo de precio. Hay cosas que no se pagan con dinero. Es verdad que bueno, pues, los profesionales tenemos que tener un salario y un reconocimiento, pero hay cosas en la enfermedad y en esta en concreto que van mucho más allá y que no se pagan con dinero. Esto es imposible, es imposible. El esfuerzo que hemos hecho, esta es nuestra profesión y nuestra vocación. Los que nos dedicamos a esto, si tenemos que tener algo claro, es que no, y sobre todo en la sanidad pública, no lo hacemos por dinero. No lo hacemos por dinero. Hay otras cosas que priman. ¿Has echado en falta inversión que se tenía que haber realizado, Mar, que en un momento como este dice, si hubiera... Sí, claro, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, pues hemos intentado solucionar con los recursos que había, pero efectivamente, y lo que nos queda, yo creo que es necesario replantearse la inversión en
en recursos sanitarios en la sanidad pública. Hay que replantearlo. Había muchas cosas que estaban, bueno, pues necesitaban una puesta al día y bueno, pues este ha sido de forma rápida. Se ha intentado bueno, pues adquirir algún material que igual teníamos pero que ya estaba pues fuera del tiempo de uso. Y en cuanto a las camas, eso desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva se ha reivindicado. En cuanto a las camas de críticos por población, es necesario hacer una puesta al día porque hemos tenido una situación en la que nos hemos visto con los servicios de medicina intensiva saturados. Y esto, a pesar de que nos vacunemos, esto no se va a ir y hay que convivir con la enfermedad, con esta enfermedad, y hay que convivir con el resto de las patologías que deben seguir tratándose igual que se estaban tratando. Y eso requiere una inversión. Han vivido 21 días complicados, ha vivido un año complicado. Encienden la tele y ven botellones alegremente bajo la palabra libertad. ¿Qué se les pasa por la cabeza? Yo ya, es que no tengo palabras ya para describirlo porque es enfado. Todavía, con toda la información que hay, todos los casos que hay de muerte, mi caso, yo sobreviví, ¿no? Que esta gente, por fiesta nada más, se expongan a eso. Falta conocimiento de cómo funciona esto y qué es lo que te pasa cuando estás en una unidad de medicina intensiva, que solo estás. Sí que es verdad que todos tenemos ganas de volver a la normalidad, de quitarnos las mascarillas, de poder abrazar a la gente, de poder salir. Y habrá que buscar esa vuelta a la normalidad, pero con prudencia, porque sí que es verdad que necesitamos volver a la normalidad, a una relativa normalidad, pero con prudencia. María Rosa, en tu caso, ¿sabes cuánto ha costado tu estancia en la unidad de medicina intensiva de este hospital? No lo sé, pero me imagino que muchísimo. Mar, ¿tú lo sabes? Pues mira, solamente el abrir la cama, poner un paciente en una cama de intensivos en este hospital son aproximadamente 2.000 euros. Aparte, la medicación, aproximadamente 3.500, 4.000 euros al día por 21 días. Mucho. De una cama... ¿No lo sabías? No lo sabía. Me imaginaba que era caro, pero no sabía que era tanto. ¿Creen que haríamos un uso diferente si supiéramos el coste? 3.000, 4.000 euros diarios en una cama UCI no es una cantidad baladí. Vamos, no tengo la menor duda. Si supiéramos lo que cuesta, le daríamos el valor que tiene. Pero como parece que por ser público no cuesta y no pasa nada acudir a un servicio de urgencias, no ser prudente o tener un cuidado adecuado de ti mismo y de tu salud, como no cuesta, claro. Como es gratis, como en principio pensamos que esto es gratis, pero no lo es, no lo es. Los recursos son limitados. Y si algo tenemos claro, los que trabajamos en las unidades de medicina intensiva y los especialistas en medicina intensiva, es que estamos gestionando, porque es nuestra obligación, un recurso escaso y caro. Eso tenemos que tenerlo muy, muy presente y en eso va la formación del especialista en medicina intensiva, del conocimiento de lo que es la especialidad, de qué pacientes podemos tratar y de, en algún caso, cuando vemos que el tratamiento no nos lleva al objetivo que nosotros deseamos conseguir, que es el de volver al paciente, como en el caso de María Rosa, a seguir como en su proyecto vital, igual hay que plantearse que el tratamiento es fútil y hay que parar, porque no podemos tirar recursos. ¿Se imaginan qué habría pasado con una pandemia como esta sin la sanidad pública que tenemos? Yo me hubiese muerto, porque yo creo que no tengo años de vida para pagarlo. Pues ni más ni menos de lo que está pasando en otros países, en los que no tienen una sanidad pública, un tesoro, como tenemos en este país. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers,
and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Conrado Domínguez, ¿cómo está? Director del Servicio Canario de Salud. ¿Cómo está? Muy bien, ¿Bien? muchas gracias, Alicia. Es la segunda vez que se enfrenta a este cargo. ¿De verdad tenía ganas, cuerpo y ánimo para enfrentarse a ese cargo y en medio de esta pandemia? ¿Quién dijo miedo? Yo creo que cuando hace falta que los funcionarios públicos pues, tomemos esta responsabilidad, yo creo que es el momento y las circunstancias lo mandaban y, como ya te digo, aquí no hay miedo. Siendo secretario general de Obras Públicas, pues me incorporé al comité de gestión y posteriormente pues me plantearon la posibilidad, por el conocimiento que tenía también de la área sanitaria, de ayudar en este caso al Servicio Canario de Salud, a la consejería, coordinando ese grupo de gestión de la crisis, ¿no? ¿Qué medidas han tomado para salir de esta crisis? Hombre, yo creo que nosotros la idiosincrasia que tiene nuestro territorio, con un territorio fragmentado, con cada isla con una realidad, nos ha permitido también innovar en algunas cosas, en ir a buscar, en el caso de la vacunación, a los domicilios, a las personas, en la propia gestión de la crisis, en la propia creación de un comité de gestión que no solo fuera sanitario, sino que donde se incorporaba no solo la visión del presidente, sino también de un aspecto importante para esta pandemia, que es la movilidad. Estaba el consejero de Obras Públicas o el consejero de Hacienda que gestionaba los fondos públicos. Yo creo que eso fue una de las cosas que mejor hizo, porque tuvo una visión muy horizontal del problema y se resolvió desde diferentes aspectos. ¿Tenemos los recursos necesarios, los recursos que a Conrado Domínguez le gustaría? Hombre, yo creo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importantísimo, por ejemplo, en este presupuesto, incorporando casi 85 millones de euros más al presupuesto del Servicio Canario de Salud. En sanidad cualquier recurso es poco. Creo que además no es un gasto, es una inversión de presente y también de futuro, y lógicamente a mí, sin que el vicepresidente me escuche, claro que me gustaría tener unos millones más, pero la verdad que estamos muy contentos con el presupuesto que tenemos asignado y lo que vamos a hacer es ejecutarlo de manera efectiva saliendo de esta situación en la que estamos. Es usted economista de la salud. ¿Salud o economía? Salud sin duda, pero para gestionar la salud también hace falta gestionar economía, ¿no? Yo creo que ese binomio es importante, pero siempre la salud por encima. La salud no tiene precio, pero sí tiene un coste. ¿Y cómo se combinan esos factores? Bueno, pues yo creo que consiste en que cada cosa que haga el Servicio Canario de Salud, cada cosa que su profesional haga diariamente, genere valor en resultados de salud para la población. Como ya te digo, no lo entendemos como un coste, sino como una inversión. ¿Se miran con lupa esos costes? Sí, claro. Cada euro invertido tiene que estar invertido de una manera efectiva y que tenga un resultado, y eso se monitoriza para saber exactamente cuánto nos cuesta cada procedimiento en cada uno de los sitios, porque eso también nos permite mejorar unos frente a otros, ¿no? ¿Sanidad pública o sanidad privada? Sanidad pública, y cuando la sanidad pública no dé respuesta al ciudadano tendremos que usar todos los recursos que están a nuestra disposición, pero sanidad pública 100%. En un territorio como el nuestro no siempre tenemos todas las infraestructuras que queremos. Poner en marcha una infraestructura sanitaria son muchos años, y yo creo que lo que tenemos que hacer es que con el escenario que tenemos, en este caso en Canarias, utilizar todos los recursos públicos al 100%, fines de semana, domingos, contratar todo el personal que necesitemos, y cuando no demos respuesta de esa manera al ciudadano, pues utilizar los recursos que están a disposición del Servicio Canario de Salud. ¿Qué pasa con el empleo en la sanidad pública? ¿Tenemos los recursos humanos suficientes, necesarios? ¿Se puede contratar más? ¿Se necesita contratar más? Se puede contratar más, se necesita contratar más. Lo que tenemos que hacer es intentar asimilar la oferta a la demanda. Es decir, nosotros tenemos una demanda de especialistas, por ponerte un ejemplo, en determinadas especialidades, pero no hay oferta. Si tuviéramos más posibilidad de contratar anestesistas o pediatras, seguro que los contratábamos, ¿no? ¿Y cómo se hace en ese caso? ¿Se lanza una oferta más allá del territorio español? Sí, los sistemas de captación de profesionales de todos los ámbitos, principalmente los que más escasean, que son los de especialistas, se abre a las sociedades científicas a nivel nacional, e incluso nuestros propios jefes de servicio conocen a otros jefes de servicio y vamos entre todos conseguir traernos a los mejores profesionales, ofreciéndoseles siempre garantías de la mayor continuidad posible, ¿no? Precisamente parte de ese personal que nos atiende en los centros de salud, en los hospitales, podrían llegar a estar desbordados. Ha sido un año muy duro,
¿Hay perras, hay dinero para contratarles si hiciera falta y si encontrásemos, como dice, esos especialistas o esos Bueno, profesionales? ahora mismo, durante la crisis, se produjo un incremento y el Gobierno ha hecho un esfuerzo en este último año de incorporar casi 5.000 efectivos más al Servicio Canario de Salud, efectivos que están trabajando y que seguimos contratando. Nuestra previsión es incrementar la contratación durante este año. ¿Qué le decimos a esas personas que están preparando posiciones? Pues lo que hay que decirles es que hay que tener paciencia. Nosotros estamos en un proceso de intentar estabilizar a todo el personal que de manera temporal durante muchos años ha estado prestando servicio en el Servicio Canario de Salud, que se merecen estar en el Servicio Canario de Salud, y lo único que estamos buscando es un marco lo más sencillo posible, lo más amigable posible, pero siempre dentro de la legislación vigente y de las normas que tanto el Estado como la comunidad autónoma tienen. Estamos inmersos en ese plan de vacunación, en ese ansiado plan de vacunación. Tengo la curiosidad de ver cómo se organiza esa logística. Estamos al lado de un centro de salud. ¿Podríamos verlo? Sí, ¿Podemos claro. acceder? ¿Sí? Te lo ¿Vamos? enseñamos. Venga, vamos. Ahora mismo estamos en el Centro de Salud de Canalejas, en el almacén donde tenemos toda la parte logística, principalmente las vacunas y todo el material. Y bueno, aquí es donde podemos decir que es uno de los núcleos importantes de la logística del plan de vacunación. ¿Cuántos centros como este puede haber en Canarias? Pues en Canarias puede haber sobre como 6 centros como este, que es donde se almacenan principalmente las vacunas, toda la parte logística, y se hace el reparto a todo el territorio de Canarias. Estamos hablando de que la insularidad puede ser un hándicap, un perjuicio, o puede favorecernos incluso. Yo creo que yo siempre lo veo la insularidad como una oportunidad. Es verdad que cuando llegan las vacunas hay que hacer todo un desplazamiento logístico a todas las islas, a todos los territorios. Ahí hemos tenido una colaboración fundamental de la Policía Autonómica, de Vinter, de Freolsen, de Naviera Armas, que nos ha permitido en pocas horas, que la vacuna esté en cualquier punto de Canarias, y yo creo que es una labor importante que nos han ayudado. ¿Y cuánto cuesta vacunar a toda la población aquí en Canarias? Teniendo en cuenta que las vacunas además son suministradas por el Estado español, ¿no? Porque por convenios que tienen con Europa, no tenemos dimensionado cuánto nos va a costar, pero desde luego no va a dejar de invertirse un euro para que podamos vacunar a la población lo antes posible. ¿Quién nos acompaña? Estamos aquí Bueno, en este centro logístico en Canalejas, en el Aquí Centro de Salud de está Canalejas. Juanjo Suárez, que es el director de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria y que además es el responsable de toda la logística en la isla del plan de vacunación. Encantada, Juanjo. ¿Qué Buenos estás días. haciendo? Que te hemos pillado ahí con las manos en la masa. Todas las vacunas que nosotros recibimos el lunes, hacemos una provisión de todas las zonas básicas de salud, con lo cual todos nos han dado los viales que necesitan. Esos viales llegan y nos lo ponemos en estas neveras y se transportaría a cada centro de salud. La logística tiene que estar milimétricamente ahí, bien compactadita, porque si no, no se pueden perder dosis, ¿no? Por supuesto, es decir, desde los centros de salud hace una previsión diciendo, esta semana voy a vacunar a 180 personas y en función de eso te damos nosotros los viales. Los viales como duran 5 días y por eso mantenemos estas neveras. Estas neveras, como lo ven, es un ejemplo y ha sido algo bonito de ver porque una de las características que tienen las vacunas es la estabilidad. Entonces lo ponemos en esta estructura y aquí introducimos los viales y como ves en esta nevera tiene que estar entre 2 y 8 grados. Aquí aparece 2,9. Si nosotros la abrimos y aquí vemos cómo tenemos 2 viales que serían 12 personas en las cuales tendrían que vacunar en 5 días. ¿Hay vacunas suficientes, Conrado, Juanjo? Hombre, hay menos de las que nos gustarían a nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es que todas las que nos suministren las tenemos organizadas y planificadas para que se pudieran poner. A medida que vayan llegando más viales, más dosis de las distintas farmacéuticas, entiendo que el plan inicial se va a acelerar. Sí, la idea es que ya tenemos preparados y con los equipos de enfermería de todas las islas para poder vacunar casi 30.000 dosis diarias, con lo cual podríamos llegar al objetivo. Uno de los elementos claves que vimos nosotros es el que los centros de salud protagonizaran de un momento claro la vacunación. Entonces, uno de los elementos clave es que vayan vacunas a los centros de salud. Eso es un elemento. El segundo elemento es que los grupos 1, como bien recordamos, que eran las residencias, los centros sociosanitarios, había que desplazarse hacia ellos. Entonces, tenemos que tener un modelo híbrido, en donde tenemos que ser móviles, llevar equipos a los centros donde la gente no se puede desplazar. Y luego tenemos el tercer punto clave, y es que en la medida que venga más vacunas, tenemos que hacer una descarga, y ahí aparecen puntos que sean intermedios o masivos, donde ahí nosotros podamos de una manera más progresiva ir vacunando toda la población. Este programa va de costes, de precios, Conrado. ¿Cuánto ha costado la logística establecer esta red?
Bueno, pues curiosamente la logística no ha sido un factor limitante. Yo creo que nosotros ya conocíamos lo que se nos venía encima y nos intentamos anticipar, tanto en la parte organizativa, como ya decía Juanjo, como con la parte de adquisición, por ejemplo, de tener los ultracongeladores aquí para cuando estuvieran, y se han destinado todos los recursos necesarios. Hemos usado el personal que teníamos, hay contratados personal específico solo para los equipos de vacunación, incluso tenemos voluntarios que están dispuestos a doblar su trabajo para hacer esa vacunación de manera más rápida. 27.2, correcto. Hielo, María, cuando pueda. Y le ponemos un termómetro de aquello. Un termógrafo de aquello. Eso es canaleja, lo estabas haciendo tú. Sí. ¿Cuánto era en canaleja? Dime, Miller, ¿cuántos son? 15. Y los son 15. Venga, Juanjo, ¿qué ahí tiene. 19, 20. Artenara, yo dije Artenara, pero por confirmar, Artenara. Vale. Ramón García, médico, epidemiólogo, vacunólogo, presidente de la Sociedad Española de Vacunología y además, según pone en su Twitter, viejo rockero. Viejo rockero, por dos cuestiones. Primero por la edad y evidentemente porque me gusta el rock and roll desde que soy pequeñito. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que fue a un concierto y de quién era? Pues la última vez que fui a un concierto fue a ver a Alice Cooper en Madrid, poco antes después de que dejaran de haber conciertos por la pandemia. Llegó la pandemia y tenía algunas entradas previstas para acudir, pero desgraciadamente se suspendieron. ¿Volveremos a vernos en algún Woodstock o ya esas aglomeraciones o algo parecido al Woodstock, pero ya esas aglomeraciones han quedado para otra etapa? Yo espero que sí, que nos volvamos a ver. Ese sentimiento de solidaridad, de compañía, de asistir juntos a una ceremonia absolutamente fantástica como es escuchar buena música en compañía, es algo de lo que como seres humanos no vamos a poder prescindir. Volveremos además porque acabaremos con este problema. Eso sí, debemos también trabajar para evitar que estos problemas se repitan, porque corremos el riesgo de que se repitan si no somos conscientes del origen de por qué se ha producido este. ¿Rollins, Beatles, AC/DC o Metallica? Elegir entre Rolling, Beatles es como elegir entre tu padre y tu madre. Los dos, cada cual en su justo momento. Aunque yo sí tengo una cierta tendencia hacia los Rolling Stones por esa capacidad de lucha generacional que tenían, ¿no? De cambio profundo. Los Beatles serían aquel grupo que tu madre y tu madre no tendrían ningún problema en que tú fueras a ver en aquellos momentos un concierto. Ahora, si le decías que ibas a ver a los Rolling, a lo mejor ya te ponían impedimentos. ¿Y esa vena transgresora me entusiasma. ¿Y usted era más de seguir la línea o de ser más transgresor? Yo intentaba ser transgresor, fundamentalmente porque el escenario en el que convivíamos en aquel momento era absolutamente impresentable y lógicamente había que cambiarlo. ¿Usted le ponía banda sonora a la pandemia? ¿Recuerda los temas? Sí, perfectamente, lo recuerdo perfectamente porque forman parte de lo que es mi memoria histórica. Hemos vivido un largo y tortuoso camino, que es un tema fantástico de los Beatles, de Let It Be, que también en ocasiones se transformaba en una autopista al infierno, que es otro fantástico tema de AC/DC, pero que gracias a la llegada de las vacunas entrábamos en otra dimensión y ya podíamos sentirnos en una escalera al cielo, como decía Led Zeppelin. Estamos en el sitio perfecto para buscar esos temas. ¿Le parece si los buscamos y nos vamos a otro lugar que seguro que le va a gustar? Perfecto. Vamos a ver si los encontramos. Pues mira,
Como estoy en el cajón oportuno, ya encuentro a Led Zeppelin. Led Zeppelin, ya lo tenemos por aquí. Ya encuentro The Long and Winding Road. ¿Va a tener cuña, vamos? Tengo cuña, tengo ¿Tiene cuña. Y ya encuentro ahí AC/DC. Bueno, ¿lo lleva usted? ¿Le parece? Vamos. Fantástico. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Pocos sonidos como el de un vinilo, ¿no? Pocos sonidos como el de un vinilo. No solo pocos sonidos, sino poca estética visual, poco tacto. Es diferente al CD. ¿Qué le evoca Starway to Heaven de Led Zeppelin, por ejemplo? Pues me evoca buenos momentos, muy buenos momentos. El descubrir a un grupo que fue clave, un momento histórico de la música rock, el descubrir a uno de los grandes grupos, el descubrir un tema absolutamente espléndido en el que se combinaba la hermosura de la guitarra de Jimmy Page, la voz esa poderosa de Robert Plant, la batería de John Bonham, el bajo también de John Paul Jones, y el crescendo ese continuo que tiene, que lo hace un tema básico del rock and roll, uno de los grandes temas. Y en este caso, como además es una escalera al cielo, venía muy bien a reflejar lo que puede ser las vacunas en el contexto de la pandemia. ¿Por qué le gusta tanto este sitio? ¿Cuántas veces ha estado aquí? ¿Ha estado en este sitio vacío o es la primera vez? No, vacío es la primera vez que he estado. Me gusta porque aquí se han dado muy buenos conciertos que he venido a ver. Incluso uno de ellos fue el del grupo de mi hijo, de Cupido, que también tocaron aquí. A un rockero como usted, ¿qué sensación se le queda cuando ha tenido que formar parte de ese grupo de expertos que, anteponiendo la seguridad, ha recomendado pues cerrarlos y no tener esa masificación que teníamos antes? Doloroso, muy doloroso. Pero sin embargo con la certeza absoluta de que si no pasamos por ese dolor vamos a seguir con el sufrimiento que produce la pandemia. Y ahora hay que entender que el problema que tenemos es fundamentalmente sanitario, que tiene muchas secuelas o muchos efectos secundarios absolutamente negativos, como el económico, como el que te lleva a obligar el recomendar que determinados espacios tengan un aforo limitado o incluso que se cierren. Ya estamos en camino de solucionarlo y espero que por fin a lo largo de este año o a comienzo del próximo podamos volver a recuperar todo aquel tiempo perdido. Fíjate, hasta me sale algo parafraseando a Marcel Proust, espero que podamos recuperar todo el tiempo perdido que hemos tenido estos días. ¿Qué es lo primero que hará cuando salga el presidente del gobierno a decir que ya hemos vuelto a esa nueva normalidad? Pues fundamentalmente darle un abrazo a la gente que quiero. Poder compartir con ellos emociones vitales, físicas y sentirme otra vez capaz de volver a recuperar lo que realmente más me gustaba en la vida, que era mi trabajo, eso es cierto, mi trabajo, pero también la capacidad de interactuar con mucha gente, de poder venir a espacios como este y volver a escuchar la música que me gusta y estar en un concierto rodeado de miles de personas, en una ceremonia común de afecto, de amor hacia la música que escuchas. Todo ese tipo de situaciones tengo muchas ganas de conocerlas. Fíjate, incluso algo que hago ahora mucho, que es leer libros, pero leerlos de otra manera. Básicamente sintiendo cuando toco ese libro que me da igual que ese libro lo coja cualquier persona de mi alrededor. Me atrevería a decir que no hay nadie en Canarias que no le conozca. ¿Trabaja usted 24 horas al día? No, la verdad es que trabajo 26 sobre 24. No, es una broma. Tantas horas no trabajo, si no estaría aquí con esta capacidad. ¿Cuántas horas duerme? Pocas, eso sí, estoy durmiendo muy pocas horas pero además llevo 1 año y medio así, y mira que soy dormilón, que me gusta. Pero desgraciadamente la tensión nerviosa, el cansancio, pues a veces te impide que puedas dormir o descansar como realmente te apetecería, y el promedio de horas que duermo es muy poca, y sí dedico muchas horas a trabajar, pero muchas horas, sí. ¿Se ha podido tomar vacaciones o a qué dedica ese poco tiempo de ocio que le pueda dejar la situación del último año? No, el último año no pude coger ni un solo día de vacaciones, y lo que va de año tampoco he cogido
ni un solo día de vacaciones, salvo algún domingo, sábado, que sí que puedo estar algo más relajado. ¿Sigue cobrando lo mismo, Amos? Sí, no, un poquito menos que lo que cobraba hace bastantes años. Básicamente porque yo recibo el sueldo de funcionario del Grupo A, nivel 26, complemento específico 75. Es decir, un sueldo, aunque no lo parezca, razonable en función de lo que ganan otras personas, pero bastante modesto en el contexto de lo que es la actividad sanitaria. Y digo que no gano lo mismo, primero porque nos rebajaron hace unos años el sueldo un 5% y luego nos han tenido congelados un montón de tiempo, con lo cual ahora estoy ganando casi te diría menos, porque el nivel de vida no ha dejado de subir, bastante menos que hace unos años. ¿Y la carga de trabajo ha aumentado? Y tanto que ha aumentado. Una pandemia no ocurre todos los días. ¿Jubilación a la vuelta de la esquina, Amos? La jubilación ya la debería haber asumido en junio de este año. No la asumí por una cuestión de responsabilidad, y lo digo honestamente. Nadie es imprescindible, absolutamente nadie. Pero me parecía que dejarle a alguien nuevo, procedente del exterior, el marrón de la pandemia, era una situación que no era razonable. Así que decidí seguir asumiendo la situación, porque quieras que no, son ya muchos años de experiencia y algunas cuestiones de estas ya hemos convivido con situaciones duras y bueno, vamos a ver cómo va a seguir evolucionando la pandemia. En Twitter lo hemos visto a partes iguales, científico y humanista, ¿no? Interactúa bastante con la ciudadanía, ¿no? Es imprescindible. Es imprescindible, pero no interactúo tanto como me gustaría porque no tengo tiempo, de verdad. Si vieras el volumen de preguntas que me hacen a través de las redes sociales, el volumen de preguntas que me hacen ciudadanos a través del correo electrónico, es que no tengo tiempo, no puedo contestarla toda y eso me duele y me apena y me deja un mal sabor de boca importante, pero es que no puedo, no tengo tiempo. No le da para más el día, ¿no? No da para más. Porque siempre empieza sus tweets con calma, paciencia y prudencia. Pues mira, empecé así y además desde que empecé, yo no era un usuario de las redes sociales hasta que empezó la pandemia, en que decidí que podía ser un buen vehículo de comunicación a la ciudadanía. Y empecé con calma porque en aquellos momentos lo que trataba era de transmitir calma. Oye, que no estamos ante el fin del mundo, que esto se va a solucionar, tranquilo. Paciencia porque no se va a solucionar en 2 días, va a tardar un tiempo, fíjate, ya llevamos 1 año y pico. Y luego prudencia porque en la posibilidad de solución está el trabajo de todos. Está el trabajo de las autoridades sanitarias, pero también la responsabilidad personal de asumir las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario. Por eso yo creo que es un eslogan que todavía es muy vigente y va a seguir vigente hasta el último día de la pandemia. El día que se vacunó, lo vimos en Radio Televisión Canaria, decía que no sentía dolores, ni siquiera escuchaba voces interior. Bill Gates no le estaba hablando desde el interior. ¿Son un recadito a los negacionistas? Era un recadito fundamentalmente a que intentemos entender que no estamos ante una bobería, estamos ante un problema de salud muy serio, que ha ocasionado muchos muertos, que ha ocasionado que muchas personas hayan perdido su puesto de trabajo o estén en un ERTE, que muchas personas hayan tenido que cerrar sus negocios. No estamos ante una bobería, que muchas personas, algo tan simple como despedir a tus seres queridos en las condiciones razonables, no se ha podido producir. Y eso es un escenario absolutamente dramático. No frivolicemos, por favor, no neguemos esa evidencia. Seamos conscientes de que estamos ante el gran problema de salud pública mundial de los últimos tiempos. Amante de la música, ¿le gusta también la de Miguel Bosé? De Miguel Bosé en estos momentos ni letra ni música. La única música que me gusta de Miguel Bosé es aquella que suena cuando yo apago el tocadiscos. Se acabó. ¿Entiende que haya gente que pueda pensar así? Entiendo que haya gente que pueda pensar cualquier cosa. Yo lo entiendo todo. Pero lo que también es evidente es que cuando uno reniega del conocimiento y se sumerge en el esoterismo, en las creencias, mal favor le hace a la humanidad. Y por lo tanto yo quiero que la sociedad avance, que mejoremos la calidad de vida, que mejoremos la cantidad de vida. Y eso se hace aplicando el conocimiento, no la creencia. ¿Quién decide en Canarias quién se vacuna y cuándo se vacuna? Lo decide, se sigue la línea que se desarrolla en el contexto del ámbito nacional. Siguiendo la estrategia que se define en el grupo de trabajo que hay a nivel nacional, pues se diseña en Canarias la estrategia siguiendo ese perfil, siguiendo esa dinámica. ¿Qué opinión tiene de aquellos que se han
colado para vacunarse, saltándose esa lista? Hombre, que esa vacuna que llegó al brazo de esas personas podía haber llegado a otras que a lo mejor han acabado en una UCI. AstraZeneca, Moderna, Janssen o Pfizer. Forman un conjunto perfecto a las cuatro. Una toca la guitarra, otra toca el bajo, otra toca la batería y otra toca la rítmica. Las cuatro son magníficas y crean un conjunto poderoso para vencer la pandemia. ¿Es usted de los que más sabe de vacunas en España? No. Soy uno de los que sabe de vacunas en España, pero no de los que más sabe. En este país hemos visto cómo en comunidades autónomas había gente que se escondía prácticamente cuando los llamaban para vacunarse porque en aquel momento tocaba AstraZeneca, y hemos visto también comunidades como por ejemplo la Canaria, donde a través de un bulo que reciben en el mensaje de teléfono móvil acuden a un centro hospitalario para vacunarse a pesar de que no les tocaba. ¿Por qué esta diferencia entre comunidades autónomas? ¿Por qué estas diferencias de ganas de vacunarse quizás? Pues mira, desde luego el objetivo es claro, que la población canaria es mucho más sensible a la necesidad de vacunarse. Y eso sea posiblemente porque el mensaje racional, científico, lógico les ha llegado con más claridad y más rotundidad. Las agencias de los medicamentos, la europea, por ejemplo, con respecto a las AstraZeneca, primero un grupo de edad, después otro, ha habido modificaciones. ¿Entiende desde su posición que haya población que desconfíe? Claro, ¿cómo no van a desconfiar? ¿Cómo no van a desconfiar sobre todo si lo que se hace en un país es diferente a lo que se hace en otro? Esto no es un problema de nuestro país, es un problema de la Unión Europea. El órgano regulador es la EMA, que regula los medicamentos en el contexto de la Unión Europea. Si la EMA no es capaz de dar un discurso sólido, potente, contundente, creíble a la ciudadanía, pasa lo que pasa, que Francia vacuna de una manera, Alemania de otra, España de otra. Y eso no tiene sentido. Estamos hablando de vacunar en el contexto de una pandemia. La pandemia es homologable de su comportamiento a los países en nuestro mismo contexto socioeconómico. Que en todo este contexto lo que falta es explicar de manera lógica, razonable a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Y yo creo que tiene fácil explicación. Mira, cuando llega la vacuna AstraZeneca a nuestro país, se pone hasta los 55 años. Que quede claro que la vacuna AstraZeneca se puede poner por encima de los 18 años a cualquier edad, según la agencia, según la ficha técnica, a cualquier edad. ¿Por qué se pone nada más hasta los 55 años si se puede poner hasta cualquier edad? Porque no habían estudios de eficacia clínica que nos garantizaran que ese producto iba a tener una buena respuesta protectora por encima de los 55 años. Cuando aparecen esos estudios, se aumenta la administración de la vacuna hasta los 65, porque no hay evidencia científica por encima de los 65 años. Luego, esos dos cambios tienen toda la lógica del conocimiento. ¿Qué ocurre de repente? Que la EMA lanza un dictamen en el cual establece un hecho causal entre la vacuna AstraZeneca y la aparición de unos efectos secundarios rarísimos de tipo tromboembolismo. ¿Tiene sentido paralizar la vacunación en ese contexto? No, tiene sentido adaptar la vacunación a las edades donde se minimiza ese potencial efecto secundario. Los países desarrollados son muy garantistas y entonces cuando hablamos de vacunas hablamos de productos que se administran a personas sanas. Y cuando hablamos de vacunas pandémicas estamos hablando de un producto que se va a administrar a millones y millones de personas, por lo cual, lógicamente, van a seguir apareciendo procesos de tromboembolismo en un número raquítico. Pero eso es inaceptable en un país desarrollado. No se acepta esa posibilidad y se tiende al principio de precaución. Por lo tanto, no la suspendemos, pero vamos a ponerla donde no se produzcan esos efectos tromboembólicos. Todo esto tiene su razón, como ve, se explica y se entiende. El problema es que no sé por qué se falla en el discurso a la ciudadanía y eso crea desconcierto, evidentemente. Pero fíjate, te he señalado 3 cambios que ha habido en las prestaciones de la vacuna AstraZeneca. El cuarto del otro día, no, es que ahora se puede administrar hasta los 69 años. No es que no se pueda administrar antes, si se puede administrar en cualquier edad. Si se pone la administración de los 60 a los 69 años es por una cuestión de estrategia, de disponibilidad de vacunas, de disponibilidad del producto. No es que no se pueda administrar a otras edades. Entonces, ese discurso que te haga dar, yo creo que no entiende la ciudadanía. Si se le hace, el problema es que no se le da. ¿La llegada de la vacuna de Janssen va a ahorrarnos dinero al ser una monodosis? Va a ahorrarnos dinero, sí, va a ahorrarnos dinero. La llegada de esa vacuna tiene unas ventajas indudables. En primer lugar, que es una nueva vacuna que se incorpora a las que ya tenemos en escena. Y esto significa más dosis y por lo tanto más gente protegida. Y al mismo tiempo es una vacuna
una persona protegida, requiere una sola dosis y esto tiene unas ventajas indudables para acelerar el proceso vacunador, ¿no? Tiene unas ventajas claras. Se han vertido dudas sobre vacunas en función de su origen, la rusa con la vacuna china. ¿Hay un trasfondo más geopolítico que científico cuando dudamos de esa vacuna? Sí, no, trasfondos políticos hay en cualquier actividad de la vida, eso no tengo la menor duda. Date cuenta que, por ejemplo, China está llevando su vacuna hacia los países africanos, Rusia hacia los países latinoamericanos, buscando márgenes de influencia. Lo cual no quiere decir que, mira, si mientras sean vacunas las que se lleven, pues mira qué bien, ¿no? Pero lógicamente están haciendo una partida de ajedrez geopolítica. La vacuna china, sí, sobre todo los virus atenuados, sí que tienen una eficacia que no sería homologable a nivel europeo. Eso no pasa con la vacuna rusa, la Sputnik, que los resultados que ha publicado en revistas científicas de impacto la dan como una vacuna solvente, de una eficacia y una seguridad importante. ¿Es usted partidario de esa posición que está encima de la mesa, de que sean las comunidades autónomas las que compren la vacuna? No soy partidario. No soy partidario por una cuestión muy simple. Esto no puede ser un sálvese quien pueda. Esto tiene que ser un proceso consensuado porque estamos en un problema global que requiere respuestas globales y respuestas unitarias, no respuestas parciales por parte de determinadas comunidades autónomas. Tiene que ser una respuesta global. Por lo tanto, que además dudo mucho que legalmente una comunidad autónoma pueda adquirirlas directamente. Tendrá que ser siempre bajo el paraguas del Estado. Y si se decide, que sea el país entero el que las tenga. ¿Cuánto dinero se ha invertido de la sanidad pública para pagar las vacunas? Lamentablemente no te voy a dar una respuesta a esa pregunta por una cuestión muy simple. La compra central la ha hecho la Unión Europea y los contratos de adquisición de las vacunas con la industria farmacéutica no los ha transparentado. No sabemos a qué precio se han comprado las vacunas. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, en lo que son las políticas vacunales públicas normalizadas, es decir, lo que significa la inversión en vacunas de calendario vacunal, pues supera los 11 millones de euros. Las patentes están en manos privadas. Las patentes están en manos de los productores, sí. Sí es cierto que esto que te estoy diciendo tiene una complejidad que no se puede dirimir en una frase hecha, porque lógicamente para poder producir más vacunas, es decir, para que esa patente llegue a otros ámbitos que puedan producir esa vacuna, se requiere que esos ámbitos tengan la capacidad tecnológica de producir estos productos, que no es nada sencilla, y que puede tardar años en consolidarse en otros ámbitos. Y luego también que hay que ser capaces de llevar una buena negociación con los productores porque corremos el riesgo de que si le quitas la patente en la cual ellos han desarrollado su capacidad de investigación, pues puedan plantear dudas sobre si voy a seguir investigando en el futuro. Ahora también conviene recordar algo importante, salvo en algunas de las vacunas pandémicas, en todas las restantes las administraciones públicas han colaborado financieramente al desarrollo del producto, por ejemplo con la de AstraZeneca. Se puede obligar a abaratar los costes, se puede negociar la política de coste, el precio del producto, esto es fundamental. Lamentablemente, te digo, no tenemos transparentados los contratos que se ha firmado la Unión Europea con las farmacéuticas y yo no tengo ni idea de a qué precio, ni yo ni nadie, salvo los que negociaron los contratos. Sabemos a qué precio se han adjudicado, pero siempre hay la posibilidad, evidentemente, de negociar los costes. Si AstraZeneca la está ofreciendo en estos momentos a precio de coste, es decir, sin ningún tipo de rendimiento económico, pues hombre, no te digo que eso lo hagan los demás, que han invertido a lo mejor su dinero y su parte de su dinero y su capital, el otro lo ha invertido el sector público, pues negociar un precio razonable yo creo que sí que es factible. La salud es lo primero, pero si hay dinero facilita bastante más las cosas. ¿Cómo lo hacemos para poder llegar a esa inmunidad a nivel global? No, lo facilita del todo. Como muy bien has dicho, estamos en una pandemia, es decir, un problema que requiere que se solucione en España, en Italia, en Honduras, en Burkina Faso, en todos los países del mundo. Y para esto hay el proyecto COVAX, en el que está la UNICEF, la Fundación Bill y Melinda Gates, participan también algunos laboratorios productores y países que garantizan la llegada de determinados números de vacunas a los países en vías de desarrollo, pero en unas cantidades que son insuficientes para gestionar una buena respuesta en los mismos a la vacunación. Y esto es un problema que a mí personalmente me preocupa considerablemente, no solo desde el punto de vista sanitario, porque mientras haya posibilidad de que el microorganismo siga expandiéndose en países, cabe la posibilidad de que vayan apareciendo nuevas
variantes y eso nos puede seguir manteniendo activa la pandemia, sino también por una cuestión de equidad. No es objetivamente razonable que en este momento hayan tres escenarios diferentes a nivel mundial. Países que están vacunando muy rápido, que son los que han comprado la vacuna más cara, Estados Unidos o Israel. Países que no están vacunando tan rápido, pero al menos tienen vacunas, como son los países de la Unión Europea, y países que es que no han recibido ni una sola dosis. Las estimaciones hablaban de poder tener vacunado el 70% de la población en verano. ¿Es una previsión muy optimista? Porque una cosa también es vacunarse y otra superar definitivamente la pandemia. Sí, sí, tiene un cierto punto de optimismo. Yo creo que es fundamentado en el hecho de que el sistema ha funcionado. Y los profesionales han hecho un ejercicio poderoso porque han conseguido vacunar, prácticamente administrar todas las dosis de vacunas que hayan estado llegando. El problema ha sido que el número de vacunas que han llegado ha sido muy bajo, por debajo del esperable y del esperado. Que esto nos permita llegar al 70% a finales de agosto, por nosotros no va a ser. Por nosotros no va a ser, lo vamos a intentar. Fácil, desde luego no es. Pero mira, yo en este momento no me situaría en el contexto de cifras. Me situaría en el contexto de la acción. ¿Y la acción cuál es? Vacunar, vacunar, vacunar y vacunar. Como sociedad, ¿qué deberíamos tener en cuenta y poner encima de la mesa a ejecutar para que no nos vuelva a pillar desprevenidos una situación hipotética que se pudiera dar en el futuro? Que no se puede recortar en el sistema sanitario ni en lo que conforma parte del estado de bienestar, educación y servicios sociales. No se puede recortar. Todo lo contrario, hay que reforzar el sistema sanitario, hay que reforzar la estructura de salud pública, hay que reforzar la atención primaria, hay que reforzar la investigación. Investigar en España sigue siendo llorar, porque financieramente está a unos niveles absolutamente lamentables y hay que ser conscientes de que la investigación salva vidas. Pero también hay que hacer otras cosas. Hay que luchar contra el calentamiento global, porque los síntomas del calentamiento global, cambio climático, etcétera, etcétera, son un caldo de cultivo poderoso para la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica. Hay que luchar contra la pobreza. La pobreza es otro elemento clave en la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica. Hay que luchar contra la pobreza, contra esa separación ya insoportable entre países ricos y países pobres, o incluso las diferencias que hay en los mismos países ricos. ¿Está bien gestionada la sanidad en Canarias? Está bien financiada, pero evidentemente yo creo que hay ámbitos de la estructura sanitaria que había que potenciar la financiación. Básicamente la estructura de salud pública y básicamente la estructura de atención primaria. Si tuviera que elegir sanidad o educación, ¿a qué le daría más dinero? No, repartiría equitativamente. Soy un hombre muy pausado, muy prudente, la mitad para cada uno. Aunque evidentemente si estamos en una pandemia, por ejemplo, quizá más a sanidad, y si estamos en una situación de debilidad de la educación, más a educación. El dinero es para botellas de agua, vino y champán. Ah, sí, yo estoy ahorrando. Nuestra profe le pagan dinero, pero le quitan la mitad y eso va a los impuestos. Y así es como se paga el cole. Bueno, las mates te van a venir bien aquí para distribuir los 100 céntimos que te acabamos de dar. De momento 10 a sanidad. Y el último 20% creo que lo voy a acabar agregando a educación. Es un 5,36% más, son 111 millones de euros. ¿Sabe a qué se le ha tenido que quitar? Yo esas cuentas las lleva el de y le pregunta al de Hacienda. I feel your heartbeat.